La sesión que tocaba el otro día era la que vamos a hacer hoy, que se llama La escucha como herramienta de trabajo, y luego tiene un subtítulo que es que la escucha acompaña. Lo que pasa es que pensando sobre el tema, realmente no es la escucha solo, sino la comunicación, porque la escucha es una parte de la comunicación. Hay una persona que escucha y otra persona que habla, pero realmente si yo escucho, pero la otra persona no quiere comunicar nada o no se atreve o le da vergüenza o no está preparado para contar algo, por mucho que yo quiera escuchar, no recibo nada, no, vamos, no recibo ningún mensaje. Entonces, bueno, como decía, lo que pasa, bueno, es un tema que me parece importante porque es una habilidad propia del ser humano, es decir, todas las especies se comunican con un lenguaje más o menos instintivo, pero la comunicación profunda, la comunicación reflexiva, eh, vamos, es inherente al ser humano, es única y además es posible gracias a que tenemos inteligencia, voluntad y virtud, entre otras cosas, ¿no? Y un cerebro que nos permite, pues, reflexionar y, de algún modo, elaborar una frase antes de decirla. Entonces, creo que es algo importante y dentro de la comunicación hay dos elementos o tres fundamentales. Aparte de lo que se comunique en un momento determinado, que es el mensaje que se está comunicando, los dos elementos principales son el que dice algo y el que escucha, es decir, el emisor y el receptor. Y ambos tienen que estar en sintonía, porque si no la comunicación no es posible. Lo he dicho antes, el emisor puede tener algo importante que decir, pero no se atreve. Piensa que va a ser juzgado, piensa que no la van a entender, no sabe cómo expresar las emociones, ya que es un contenido fundamentalmente emocional. Puede no estar preparado para hablar de algo. Y muchas veces la persona que escucha y que está de algún modo pues, con ganas de ayudar a esa otra persona, intenta de algún modo sonsacar información o que el emisor le cuente, ¿no? Entonces aquí es donde no hay sintonía, porque una parte importante de la comunicación es el ritmo que tiene cada persona y el silencio. Es decir, yo no puedo intentar que alguien me cuente algo porque estoy intentando ayudar, porque quiero escuchar, porque quiero acompañar a esa persona. Yo no puedo pretender eso si la otra persona no quiere comunicar. Entonces, lo primero y más importante es la sintonía. Y en esa sintonía son imprescindibles gestionar algunos factores como es el silencio o que de repente la persona se ponga a llorar. Esto en psicología es muy habitual. Estás en consulta con un paciente, se pone a llorar, o el paciente llega un día y no te quiere contar nada, y a lo mejor se pasa media hora sin hablar. Que, bueno, en algún momento, o para psicólogos que empiezan a trabajar, o para personas que no son psicólogas, puede resultar incómodo, pero cuando llevas ya un barrido profesional, es algo que gestionas casi automáticamente. Yo no sé qué os pasa a vosotros, yo no sé si os habéis sentido, habéis vivido alguna situación en vuestros grupos en los que alguien no quiere hablar por alguna razón, alguien se ponga a llorar. Entiendo que sí, porque son emociones propias del ser humano y conductas propias del ser humano y que todos tenemos y que todos vivimos y sentimos todos los días, ¿no? Porque las emociones están ahí y no se puede separar de nuestra persona. Entonces yo no sé de qué forma, aunque estéis solo dos, sí me gustaría que me comentaseis cómo lo habéis vivido, cómo lo habéis gestionado, si os ha resultado incómodo el que de repente en una sesión nadie hable, nadie diga nada. No, yo te puedo comentar que he visto a personas llorar porque, claro, en las reuniones de vida ascendente compartimos. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de una reunión, una madre que esa semana había fallecido un hijo. Y entonces cuando empezó a recordar, pero la reacción del grupo fue muy hermosa porque
la arroparon a esta mujer y la verdad es que acabamos juntos, ¿no? Compartiendo la pena, como también compartimos las alegrías, ¿no? Y entonces siempre pues están ahí, se reza por la salud del alma de la persona que se ha ido, se acompaña a la mujer que ha perdido un hijo, que es la situación más dolorosa que me puedo imaginar, ¿no? Me ha pasado un par de veces, no sé, también con una presidenta de una diócesis de la diócesis de Oviedo, ¿no? Que vino a una jornada nacional y le había pasado lo mismo, una pérdida pues de una hija. Entonces, pero resulta que eso lo compartes en el grupo y la verdad es que alivia el sentimiento. Y luego situaciones de silencio, pues en los grupos hay gente que habla mucho y hay que centrarla, como hay gente muy silenciosa a la que hay que motivar, ¿no? Y entonces hay que conocerla y lanzarle un poco pistas para que enlace con la conversación, para que venza su timidez. Y la verdad es que eso funciona porque son cosas prácticas que enseñamos a los animadores de grupo, ¿no? Y en ese silencio, por ejemplo, luego hay otra experiencia muy graciosa que fue en una visita. Hemos lanzado un programa RUT para acompañar a las personas que están solas en residencias. Y la primera vez que fueron un par de jóvenes a visitar a una mujer mayor, era una mujer con mucha vitalidad y le dice: ¿pero vosotras qué hacéis aquí? Iros a buscar novio, que aquí estáis perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, simplemente, no es que fuera un rechazo, ella pensaba que no tenía lugar. Entonces, simplemente, pues la dejaron tranquila y luego volvieron y al final han tenido una relación, la están teniendo muy bonita, ¿eh? Porque agradece mucho que vayan, pero el primer momento a veces es un poco difícil, es verdad. Pero cuando vas con cariño y vas acompañando, al final siempre sale, siempre surge el afecto, ¿no? Por cuando es verdadero. Y eso es algo que se nota, sí. En fin. Esa es un poco mi experiencia, ¿no? Bueno, yo también puedo Sí. Yo también puedo contar, soy Ángela, una experiencia de una señora que va siempre al grupo, a las reuniones, y en una de las reuniones estuvo de una forma diferente e incluso lloró silenciosamente, pero nadie la cuestionó. Ella dijo al final de la reunión del tema: ¿os parece que comentemos el Evangelio del día? Nosotros dijimos: pues muy bien, claro. Yo creo que todo el mundo vimos la situación. Bueno, y pasó esa reunión. A la semana siguiente, ella sola contó lo que estaba viviendo. La separación de una hija única, con un nieto autista, que ella se vino de México por estar con su hija y por atender al nieto con esta problemática, y ahora pues sufrió mucho porque ella vio toda la problemática del matrimonio y ya no quería intervenir, pero el sufrimiento lo tenía y lo traía a las reuniones, pero en principio pues no estaba animada a compartir. Después ya, cuando ella estuvo más relajada, en las siguientes reuniones, ya empezó a compartir sin que nadie le diera importancia a lo anterior ni a el momento. Y la verdad que lo agradeció, que le había liberado mucho y que se sentía pues muy aliviada. Eso, pues, hay más cosas, pero esto ha sido lo más reciente, que hemos visto cómo la gente valora los silencios y los tiempos de la gente, como usted estaba compartiendo, que no hay que acelerar, ni está cuando quiso, lo han enviado, se desahogó. Espera que te lo pero eso, o sea, la sintonía es importante, porque si yo no voy al mismo ritmo que va el otro, entonces no hay comunicación posible. La comunicación, al fin y al cabo, es un encuentro. Yo me encuentro con el otro y en ese encuentro yo me comunico.
pero yo no me puedo encontrar si mi ritmo no es igual al ritmo del otro y si no hay encuentro no hay comunicación. Y si no hay comunicación tampoco hay escucha. Entonces, muchas veces es lo que digo, ¿no? En vuestro caso no, pero sí que puede pasar, y no solamente a vosotros que lleváis grupos de mayores, sino a los mayores en sus casas por ejemplo, sí que puede pasar que no haya sintonía y la falta de comunicación es una cosa que se está produciendo cada vez más. Y en esa comunicación intergeneracional de la que hablabas, Jaime, a veces, hay una falta de sintonía total entre el joven y el mayor, que es algo que la verdad no sé cómo solucionarlo, porque yo no tengo una varita mágica, ¿no? Donde puedo ajustar los ritmos de cada uno, pero sí que es verdad que cuando yo digo que tenemos que hacer ruido, entre comillas, y dar a conocer a la persona mayor y su realidad, puesto que no es la realidad que se presenta en la sociedad, y que tenemos que intervenir dando ejemplo al joven, o tenemos que intervenir de alguna manera para que realmente se conozca lo que es la persona mayor. Uno de los retos con los que nos encontramos, o una de las limitaciones, es precisamente esa falta de sintonía. No solamente por el ritmo de comunicación, sino porque una persona joven lo hace todo mucho más rápido en comparación con una persona de 90 años, como es lógico. Entonces sí que es verdad que no sé si con cursos, no sé si dando ejemplo, no sé si con charlas, no sé hasta qué punto o de qué manera, que eso es una cosa que yo creo que sería bonito pensarla, de qué forma fomentar esa sintonía, porque al fin y al cabo las personas jóvenes van a ser mayores de un día concreto, y van a necesitar de otras personas jóvenes que las acompañen, que las acojan, que las asistan. Y yo creo que esa sintonía es importante. No sé. Me gusta mucho el testimonio de Marta, porque es una experiencia que... Mira, aquí está María Loli. Por fin he podido. Hola. Buenos días y disculpas. No, Buenos días. Perdona. Buenos días. Oye, es que estamos hablando de que cuando una persona en el grupo expresa una pena grande, ¿no? Y a lo mejor pues se echa a llorar, o cuando hay una persona que está silenciosa en el grupo, ¿no? ¿Qué papel, cómo lo hace el grupo, cómo puede salir? Y yo le comento a Ángela, y Marta también ha comentado experiencias donde estás en el grupo y hay una persona que acaba de sufrir una tragedia, como una madre que ha perdido un hijo, que me ha pasado un par de veces. Tú lo has vivido cuando vino la presidenta de Oviedo, ¿no? La primera vez que vino a un encuentro nacional acababa de perder una hija y venía llorando, pero vino a la reunión. Y la verdad es que yo lo que le comento es que el grupo es un entorno de amistad que le rodea, y que aunque al final le cuesta, acaba compartiendo la pena y se siente arropada, ¿no? Y eso le alivia y lo agradece. Y luego con las personas silenciosas, pues lo que hacemos es tirar enlaces, ¿no? Tratar de involucrarla con cosas que sabemos que le afectan, que son más directas, ¿no? Es el conocimiento personal que tienes de la persona, ¿no? ¿Tú tienes alguna experiencia de ese estilo, Loli? Pues mira, sí, yo tengo dos experiencias. Una en el grupo de vida ascendente y otra en Cáritas. Alguien que llega, no era una pérdida personal, era un problema muy grave de relaciones familiares, de problema económico, de sentirse abandonada por sus padres. Bueno, una señora ya madre de hijos también, ¿no? Y sin embargo, bueno, ella se desahogó con nosotras y nos dijo en un momento determinado: solo me consolaría en este momento un abrazo de mi madre, que no me lo da. Y la otra compañera y yo, que estábamos teniendo, dije: por abrazos tú no vas a estar en casa. Nos abrazamos las tres, lloramos con ella, se desahogó, y después, cuando ya estuvo relajada, pasamos a analizar el problema, a ver qué salidas se encontraban, en qué podíamos ayudarle. O sea, compartimos el sufrimiento con ella en ese momento. Y luego, a nivel de grupo, te puedo decir
el otro día hice la experiencia que nos indicó Ángela de preguntar qué te ha regalado la vida, ¿no? Y a mi grupo había llegado hace 7 u 8 años una señora que había perdido un hijo, un infarto en la calle, una cosa fulminante, un chico joven con hijos también. Y llegó hecha una dolorosa, o sea, su aspecto, yo le miraba la cara y por más que ella quería participar o hablar, era la dolorosa, era algo tremendo. Bueno, pues el otro día me sorprendió, después de muchos años de acompañamiento, también ha tenido tratamiento psicológico, y después de muchos años de acompañamiento en el grupo, cuando pregunté qué cosas te ha regalado la vida, mucha gente puso obviedades, mi padre, mi familia, mi marido, mis hijos, mi tal, ¿no? Y otras personas cuestiones ya concretas. Y ella dijo, y yo me quedé helada, la vida me ha regalado la alegría de vivir. Y yo pienso que ahí ha habido un trabajo del acompañamiento del grupo durante tantos años muy, muy intenso, para que ella tenga ahora alegría de vivir después de la pérdida de lo que le costó superarla. Me parece que es casi un milagro de un acompañamiento hecho con constancia, con discreción, sin forzar, animándola, pero sin forzar a que ella tuviera que hacer cosas que no le apetecían. En fin, yo creo que ese es un milagro del acompañamiento. Sí. Sí, la verdad es que es sorprendente, sin duda, porque bueno, decía antes Jaime que no se esperaba nada más doloroso que la pérdida de un hijo. Todos los que tenemos hijos pues podemos entender lo que es, entender, ponernos en el lugar de una persona que ha pasado por esto, entendemos lo que sí quiere un hijo y vamos, yo es que no lo quiero ni pensar, porque si lo pienso me empiezo a encontrar mal físicamente de la angustia que me provoca. Entonces, la verdad, además, no es lo mismo perder un hijo que, bueno, pues que está soltero, pero no tiene hijos, ya es la pérdida de un padre, la pérdida de mi hijo, de mis nietos también, en fin, que no es algo, ¿no?, que afecta a mayor escala, por decirlo de alguna manera. Y es una situación, y la verdad es que responda, la vida me ha regalado la alegría de vivir, pues me parece algo muy bonito, que evidentemente no surge solo. Y bueno, pues gracias a todos los acompañamientos que ha tenido de vida ascendente, de psicológico, lo que sea, bueno, pues gracias a Dios ha tenido personas que la han sabido acoger, que la han sabido acompañar, que la han sabido sostener emocionalmente cuando lo ha necesitado. Y gracias a esto ha podido superar, ¿no?, o sobrellevar, no sé si algo así se supera, o sobrellevar su vida, ¿no? Poder continuar con su vida a pesar de esta pérdida que indudablemente es dramática. Es que fíjate. Ella se ha apoyado mucho en el cuidado de los nietos también. Sí. Se ha querido suplir, no, pero bueno, pues compensar, digamos, la ausencia del padre con su cariño, con su dedicación, con su esfuerzo. Quizá eso le haya ayudado también, ¿no? Sí, hemos terminado la reunión de hoy hablando de la escucha y del diálogo entre dos personas, ¿no?, dentro del grupo. Y claro, en la escucha te comunicas y acompañas. Y ese acompañamiento con ese cariño y esa amistad, la verdad es que es un paliativo para las situaciones de soledad, de tristeza, ¿no? Y que alivian bastante. Yo creo que todos lo hemos vivido en situaciones tan difíciles, ¿no? Porque estás rodeado de un grupo que es de amigos. Y luego rezamos juntos, hay una Eucaristía y rezas juntos también, lo cual, como creyentes, pues tienes una esperanza que da sentido a la vida. La esperanza de volver a reencontrarte con la persona es el consuelo que te queda, ¿no? Porque al fin y al cabo la ausencia de esta persona la sientes pues casi a diario. O sea, yo podía ver a alguien, podía abrazar a alguien, podía hablar con alguien que ya no está. Sí que puedes hablar con esta persona, indudablemente, pero es en otra dimensión, por decirlo de alguna manera. Ya no la puedo ver, ya no la puedo abrazar, ¿no? Sí le puedo pedir, sí le puedo agradecer, pero esa ausencia está ahí. El decir, bueno, pues el día que sea me voy a reencontrar con esta persona, ¿no? De algún modo consuela bastante.
Por eso cuando personas que conozco, conocidos, amigos, que me dicen que no creen en nada, digo, ¿y qué te queda, no? Cuando la persona fallece y se va. No sé, qué frialdad, ¿no? Sí, no llego a comprender, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene sus creencias. Oye, Ángel, hablando de creencias, la fe es un camino digamos, para aliviar la pena, ¿no? Pues gracias a la esperanza. Sí. Eso se contempla, digamos, dentro del ámbito de la psicología o esa fe tan cierta, ¿no? Dices, bueno, todo tiene sentido en la vida. Por duro. Sí, hace 3, 4 años, ya no recuerdo bien, falleció el padre de Jaime, mi marido, mi suegro. Y bueno, pues me llamó, me fui del trabajo, lógicamente, y hubo pues los compañeros que se sientan más cerca de mí, colgué y me dijeron, ¿qué te pasa? Y bueno, claro, salí con una cara, me metí en una salita que tenemos aquí, y salí de la salita pues con una cara que no era mi cara habitual. Ya les comenté lo que pasaba, me acompañó a tomar un café, estuvieron conmigo un rato, 3 compañeros, la verdad, y uno de ellos me preguntó, ¿no? Me preguntó si teníamos creencias religiosas o no, porque él sí las tenía, de algún modo me quiso ayudar, ¿no? Porque pues no hablas de eso normalmente con tus compañeros, ¿no? Me preguntó porque yo las tengo y la verdad es que cuando algo pasa, la fe ayuda, ¿no? La esperanza, el consuelo, bueno, pues entonces yo dije que sí, que teníamos creencias religiosas, tal, y se quedó más tranquilo en el sentido en el que, bueno, como él tiene esas creencias y habrá experimentado en su vida alguna situación similar, y dijo, bueno, pues qué bien, ¿no? Que Ángela también las tenga y que su familia y que Jaime y su suegra, etcétera, también las tengan, porque en ese sentido se sentirán un poco más aliviados, ¿no? Y es verdad, o sea, es verdad que ayuda fundamentalmente por la esperanza, ¿no? Es como el consuelo en mayúsculas, de alguna manera. Me encanta que digas eso. Es que es verdad, es que no... O sea, porque un amigo te puede escuchar, evidentemente, pues hombre, yo estoy ahí naturalmente, pero claro, los niños son pequeños. Cuando tienes hijos, también la dinámica familiar, cuando son pequeños sobre todo, que no son autónomos, pues también te hace un poco vivir el día a día, también te ayuda. Pero la fe está siempre, no es un amigo que queda contigo a tomar un café, es algo mucho más, es algo que no acaba, que no empieza y no acaba, no tiene fin, porque Dios no tiene fin. Entonces, no sé, es algo a lo que siempre puedes acudir, a una persona que siempre te va a escuchar, que siempre te va a acoger, que siempre te va a abrazar de forma incondicional y de forma infinita. Entonces, de algún modo, yo creo que es un respaldo, ¿no? Yo creo que es un soporte que tenemos todos las personas que tenemos creencias, y por eso creo que es importante, ¿no? Importante fomentar las creencias entre la gente. Oye, ahí últimamente hay bastante falta de fe. Me revelas algo que en lo que no había pensado, ¿no? Y es que en el acompañamiento espiritual de la persona mayor es algo que es un valor añadido al alivio de la soledad, ¿no? Porque es que compartir la esperanza tiene una fuerza. Es que, claro, hemos tenido una auditoría donde se nos ha dicho que el acompañamiento espiritual no forma parte de un envejecimiento saludable, que no tiene nada que ver. Bueno, lo hemos arreglado, ¿no? Hemos hablado, hemos sacado... Y hemos visto que la Organización Mundial de la Salud habla expresamente de eso, esa dimensión de la persona que no se puede olvidar, la dimensión espiritual. Y ese valor añadido de la fe es una fuerza adicional para acompañar en momentos que son trágicos, ¿eh? Sí, siempre se ha dicho que el ser humano es biopsicosocial, porque tiene una dimensión biológica, tenemos células, nadie lo puede, es algo que no se puede negar. Tenemos también emociones, tenemos una personalidad, tenemos una serie de características psicológicas y tenemos un contexto social en el que nos desenvolvemos. Pero hasta el momento
los modelos de salud básicos nunca han incluido la parte espiritual. La están empezando a incluir y de hecho hay muchas consultas en psicología que están incluyendo la fe como factor importante a tratar dentro de una terapia psicológica. Qué importante es eso. Sí, últimamente está habiendo toda una corriente de psicólogos que se centran en que, pues, hombre, el problema que tiene la persona, claro, pero dentro de intentar contextualizar el problema o entender que es por lo que está pasando esta persona, entender el problema, están también metiendo toda la parte espiritual y toda la parte de creencias. Porque es que es algo que es... Hombre, yo siempre lo he incluido por sentido común, no necesitaba a nadie que me lo dijera. Me parecía algo básico. Digo, ¿de qué me sirve si no entender? No sé, si yo no sé cómo está afectando esto a la vida de esta persona, si yo no sé qué sentido le está dando, si yo no sé ciertas cosas, no puedo entender el problema de forma global y por tanto tampoco la puedo ayudar. Sin embargo, hay personas que no, bueno, compañeros míos o otras personas que no han caído en la cuenta de esto hasta que no lo han leído o no lo han estudiado o no se lo han dicho. Pues es que esta universidad, pues afortunadamente, da bastante importancia a la parte de antropología, humanidades, etcétera, que en este sentido, aunque en psicología me parece algo, y en medicina me parece algo básico. Pero bueno, Sí, respecto a... ¿Querías decir algo? Sí, quería decir una cosa. Mira, yo es que trato con mucha gente que tiene problemas, unos con fe y otros sin ella, ¿no? Y a veces se confunde que la fe pueda ser un anestésico que te quite el dolor. Y yo les digo, no, la fe no es una anestesia. El dolor es el mismo. El sufrimiento por una pérdida importante, como de un hijo o un ser muy querido, es el mismo. Solo que se mitiga, que se consuela con la esperanza en los que tenemos fe, en la ayuda de Dios, en su misericordia, en que vamos a volver a estar con el ser querido, en que eso, si lo llevo bien, me va a fortalecer y estoy pues colaborando, digamos, con la aportación de mi sufrimiento a la redención con el sufrimiento de Cristo, ¿no? Pero a veces se confunde, bueno, sí, porque tienes fe, tú no sufres, no sufro igual que tú. O sea, el sentimiento, el dolor, la pérdida es el mismo, solo que se mitiga con el consuelo precisamente de la fe, y de la fe y de la esperanza. Pero porque es una fe malentendida o porque es gente que no tiene fe y que piensa que gracias a la fe tú no sientes el dolor, la pérdida está ahí, la ausencia de la persona se nota, eso es indudable y el dolor emocional es inmenso cuando ocurre algo de esto, ¿no? Luego vas, bueno, con el tiempo se va mitigando o lo que sea, pero hasta que, bueno, finalmente pues puedes vivir, ¿no?, con esta pérdida, no es que algo que te incapacite para llevar tu día a día, pero eso es una fe malentendida o personas que no tienen fe y que piensan que es un anestésico. Pero es verdad, hay gente que lo piensa, es cierto. Hombre, sobre todo la fe, más que un paliativo, hace que tenga sentido lo que está pasando. Esa etapa te sigue doliendo, pero tiene un sentido, no es un absurdo, no vas a desembocar en la nada. Entonces hace que lo aceptes sin hundirte. La persona que tiene fe, yo creo que piensa de algún modo que estamos aquí entre comillas de paso, ¿no? Sí, es decir, esto es una etapa en la que, bueno, pues Dios te pone en este mundo porque, pues para algo tendrás que hacer con tu vida, evidentemente, algo importante de cara, ya sea pues a nivel personal, académico, laboral o lo que sea, ¿no? Y estamos de paso y es una transición hacia otro estado, no sé cómo llamarlo porque nadie ha vuelto para contarnos lo que es, pero otro estado, otra dimensión, otra vida, no sé cómo definirlo, que es mucho más profunda y más plena, ¿no? Entonces, si realmente entiendes eso, evidentemente eso no significa que nadie aquí diga, pues bueno, pues si se pone un familiar, bueno, como estamos de paso, no, evidentemente no. La pena la sientes igual y es una tragedia que se muera un hijo o un padre o alguien muy cercano. Pero bueno, realmente sí que la fe en ese sentido te ayuda, ¿no? Eso es indudable. Oye, ahí hay otra faceta, Ángela, que es que cuando tú estás en esa fase y la fe es un soporte para
para lo que estás viviendo, es muy importante, no sé, para la persona, el ver su propia vida y, no sé, y desembarazarse de los sentimientos de culpabilidad, no sé, de reconciliarse consigo mismo para afrontar el momento crucial del paso a la eternidad, no sé, es una dimensión que se contempla en la relación con la persona en esta etapa de la vida. El perdón. El perdón, sí, hemos hablado de Sí, ello, pero sí, sí, sí. que es algo que, claro, para afrontarla con tranquilidad, el sentirse eso, perdonado, ¿no? Porque la fe entiende la esperanza, la fe implica la esperanza y la esperanza supone el perdón también, la misericordia, no sé, el saber que en tu vida no todo está bien a lo mejor y tienes que no sé, sentirte aliviado de esa carga de culpa, ¿no? Sí, no sé si a ver, depende de qué situación sea. Hay gente que a lo mejor tiene una enfermedad en fase terminal y tiene tiempo de pedir perdón a ciertas personas o intentar hablar con personas a las que intuye que ha hecho daño en algún momento de su vida. Y hay personas, bueno, pues que eligen un sacerdote para ese perdón, ¿no? Pero sí que es verdad que es una reacción de gente que conozco que trabaja en psicooncología, me parece una opción durísima, pero hay gente que trabaja en psicooncología. Por lo visto es algo que es bastante frecuente, ¿no? La persona no se quiere ir sin dejar las cosas solucionadas, de algún modo. Ahora fíjate, no siempre es hacia el exterior, que has hecho daño a alguien y te gustaría que te perdonara o lo que sea. Es con tu propia vida, que has usado el tiempo bien y lo has usado mal. No sé, es una cosa de cómo has vivido, ¿no? También está lo otro, ¿no? De decir, oye, he hecho daño a alguien y quisiera tener el perdón de esa persona, ¿no? Pero también es cuando tú contemplas tu propia vida para aceptar lo que has vivido, ¿no? A ver, aquí tenemos un instituto del perdón que se creó hace relativamente poco Qué buena idea. y ha habido algunas tesis doctorales de compañeras mías donde se ha contemplado el perdón hacia el otro y el autoperdón, Eso, ¿no? eso. El perdón a mí mismo. Y la verdad es que es algo muy bonito. Son tesis muy humanistas, muy experienciales, muy nada que ver, ¿no? Con otras corrientes de psicología que más conductuales o más frías. Es que a mí yo no contemplo la psicología de forma conductista, no es algo que vaya conmigo. Mm, sí, entendiendo que también sirve para lo que sirve, pero no es algo que a mí me llame la atención. Entonces, sí, este Instituto de Perdón, bueno, pues ha trabajado, ¿no? Y está realizando investigaciones también y está trabajando un poco en toda esta línea, que también forma parte de la comunicación, al fin y al cabo, porque la comunicación siempre se entiende que uno se comunica con otro, pero es que también me puedo comunicar conmigo mismo. Sí. O sea, que existe una parte, la reflexión personal que yo puedo hacer sobre algo que ha ocurrido en mi vida, no deja de ser un mensaje que en este caso el emisor y el receptor, el que emite el mensaje y el que lo recibe es la misma persona, que soy yo, pero no dejo de transmitir un mensaje, no dejo de pensar sobre algo. Por tanto, la comunicación también puede ser con uno mismo y por tanto el perdón como parte de esa comunicación no tiene que ser siempre hacia el otro, sino que puede ser hacia mí. Es impresionante. Evidentemente ahí no tenemos que hablar de escucha activa, porque si yo me hablo a mí mismo ya me estoy escuchando activamente, pero la comunicación no es siempre hacia el otro. Y se muestra que está liada adentro, para que esté pendiente de... Vale. ¿Vale? No creí que Entonces, haya entrado otra persona. Sigue, perdona. yo a los alumnos les hago una distinción que ya conocéis de sobra, ¿no? La diferencia entre oír y escuchar, ¿no? Sí. Te dicen a veces es lo mismo, digo, no es lo mismo. La audición es un sentido y es un proceso fisiológico. Mi oído escucha un mensaje y todo esto llega al cerebro y se procesa y no hay más. Escuchar implica voluntad,
implica intencionalidad, implica empatía, implica encuentro, implica acompañamiento, apertura. O sea, escuchar es un proceso que yo hago voluntariamente. Yo no puedo dejar de oír, a no ser que tenga una lesión que me provoque falta de audición, pero es que mi oído sigue escuchando cosas y yo no puedo evitarlo, pero sí puedo evitar escuchar. O sea, cuando alguien te está contando algo y los gestos no verbales dicen mucho más. O sea, cuando alguien nos está contando algo y si a mí me cuentan algo y yo me pongo a mirar el teléfono, me llama alguien, espérate un momento, o me pongo a mirar un WhatsApp, pues es que eso ya está diciendo bastante. Oye, ¿me estás escuchando? Porque es que me podrían preguntar eso perfectamente, ¿no? Y es algo que muchas veces... Es como un rechazo, eso, sí. Provoca rechazo porque dice, mira, es que no te vuelvo a contar nada, como es lógico, es decir, yo estoy intentando contarte algo que me preocupa, algo que me aflige, necesito que me des un abrazo, aunque sea no abrazo físico, sino abrazo al escucharme, y no me lo estás dando. Entonces, la base de la escucha activa es la empatía y el acompañamiento. Si yo no escucho de esa forma, no acompaño. Y las personas mayores muchas veces lo que necesitan es que las acompañes, porque hay muchas que están solas, ¿no? Este proyecto que habéis puesto en marcha de personas jóvenes que van a las residencias a estar un tiempo con personas que se sienten solas. ¿Qué pasaría si la persona mayor viese que esta persona no le escucha, coge el móvil cada 2 por 3, interrumpe lo que le está contando? O sea, ¿cómo sentiríais vosotros? ¿Cómo sentiríais si yo voy y de repente cojo el móvil, te interrumpo, no te escucho y pongo caras como qué paciencia lo que me está contando? Porque es que las caras no se pueden muchas veces evitar. O sea, es que eso es algo, o sea, no es la comunicación verbal, es la comunicación no verbal. Los gestos, las expresiones faciales dicen mucho más que las palabras. Y muchas veces es inconsciente. Yo pongo una cara y no soy consciente de que estoy poniendo esa cara, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo sentiríais? Desde luego, escuchados, ¿no? Entonces, y la escucha activa, lo que realmente es escucha activa de verdad, Activa, sí. es muy bonito porque genera el encuentro con otra persona. Y cuando digo encuentro me refiero a que gracias a ese encuentro yo conozco algo más de la otra persona y también conozco algo más de mí mismo. O sea, ese encuentro genera autoconocimiento y genera conocimiento del otro. Porque el otro me está contando una experiencia, yo le estoy escuchando, de algún modo estoy incorporando lo que esta persona me está diciendo a mi propia persona y gracias a eso yo puedo tener empatía. Que la empatía no es ni consolar, ni dar una palmadita en el hombro, ni ser simpático. Eso es la empatía malentendida. Pero la empatía es, entiendo lo que te pasa, pero yo estoy aquí para lo que necesites. O sea, si a mí alguien me está diciendo que ha tenido un problema importantísimo en su vida, y digo, bueno, no te preocupes, ya verás cómo se soluciona, bueno, al final el tiempo lo cura todo, eso no es empatía. La empatía es, sé lo que te está ocurriendo, es una faena gordísima, pero ya sabes que estoy aquí para lo que necesites, cuando quieras, cuando lo necesites, cuando te venga bien, cuando quieras hablar. Eso realmente es tener empatía. Lo otro es la empatía malentendida, es el consuelo, son las palabras bonitas, pero es que eso no acompaña. Claro, la persona a la que escuchas debe percibir que le importas, que es importante para ti. Por esa, la palabra escucha es una palabra clave en las formaciones de los animadores de grupo, ¿no? Porque es todo lo que estás diciendo, me parece, es perfecto, es la línea de conducta nuestra, ¿no? En las reuniones de grupo. Y me tranquiliza mucho, no sé, saber que estamos en la misma línea, ¿no? Que es correcto. Lo que yo le expreso a una persona implícitamente cuando yo la escucho es que para mí esa persona es valiosa. Exacto.
Y si esa persona es valiosa para alguien, eso aumenta la autoestima Sí. y aumenta también su dignidad. Sí, la dignidad es otra palabra clave. Hablamos ya de la dignidad en otra sesión, pero es que está muy relacionado con esto. En el momento en el que yo doy valor a otra persona, esa persona se siente digna de ser escuchada, Sí, cuando antes no se sentía como tal. fíjate, por eso el tema de la dignidad, no sé, cuando a la gente que envías a acompañar o que forma parte de un grupo o del proyecto Ruth, hay jornadas de formación como la que hemos tenido la última semana, ¿no? De formación para saber acompañar. Porque hay muchos aspectos que son muy sutiles. Yo he visto en las residencias tratar a los ancianos como si fueran niños, ¿no? Como haciéndoles cosas que van contra su dignidad. A veces, esos estaban, cada vez lo veo menos, ¿eh? Pero yo no sé, Loli, tú lo habrás visto también, ¿no? En una residencia que le hablan a los mayores como si fueran niños, ¿no? Como si fueran... Es una cosa... Peor, porque un niño tampoco tienes que hablarle así. Un niño Bueno, es pero perfectamente espera, capaz de entender un lenguaje en un tono normal. Sí, es peor que... O sea, peor. Evidentemente no vas a utilizar un lenguaje súper elaborado con un niño pequeño porque él no entiende el significado de las palabras. Pero tú a un niño le puedes decir cuándo se ha comportado bien, qué es lo que tiene que hacer, cuándo no lo ha hecho tan bien, si tiene que pedir perdón a alguien. Y eso se lo puedes decir en un tono cariñoso, lógicamente es un niño y por tanto no se comporta igual que un adulto. Lógico, es una cuestión de maduración personal. Pero no tienes que hablar también con un tono de voz como si el niño fuera idiota, porque no lo es. Y muchas veces el tono que se ponen las personas mayores es ese. O sea, yo lo he oído en algunos sitios. ¿Y estás cansadito? No, perdona, ¿la persona está cansada o no? O sea, primero no hay que usar un tono de voz como si no te estuviera entendiendo. Y tampoco cansadito, no sé, yo es que cansadito no lo uso ni con los niños. En fin, me parece algo que no tiene mucho sentido. Entonces, el tono a veces es peor que con los niños, Jaime. Sí. Porque es que yo lo he escuchado. Ahora lo bonito Entonces la que veo- dignidad del ser humano evidentemente va cambiando. Un niño pequeño no sabe ni lo que significa dignidad y tú ya con el tiempo pues vas madurando, Sí. vas convirtiéndote en un adulto, y bueno, pues la dignidad evidentemente va cambiando porque tu etapa evolutiva es distinta, ¿no? Y la dignidad va muchas veces unido a cosas que para ti son valiosas o por las que quieres que se te reconozca como alguien valioso, y va evolucionando con la edad. Pero es que si a mí me dicen con 88 años que vivo en una residencia, que no recibe ninguna visita y encima los que trabajan allí me tratan como si yo no entendiese lo que me están diciendo, pues ¿qué sentido tiene todo? Es que no tiene nada. Sí. O sea, la pregunta es, ¿qué sentido tiene que yo esté aquí si no vienen a verme? Mis hijos pasan de mí, nadie me dice nada. Mis compañeros de residencia tampoco es que sean muy amigables y encima los que trabajan aquí me tratan como si fuera, pues yo qué sé, poco inteligente, pues ¿qué sentido tiene? ¿Dónde más? ¿Qué sentido Pero tiene? es que- Para mí ninguno. Pero, ¿puedo intervenir? Sí, 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 claro. Mira, digo que eso no solo pasa a las personas que están en la residencia, es que pasa también a las personas de cierta edad que están en su casa Sí. y los hijos van, están cerca, y van, ay, pero mamá, que tú no puedes tocar esto, que no te muevas, que no salgas, que no esto, que no comas esto. Pero me contaba justamente en la última reunión una señora, dice, ay, es que yo ya no sé qué hacer, no me dejan hacer nada. Y yo puedo hacer cosas. Y estoy en mi casa sola. Mis hijas están al lado, pero yo puedo hacer cosas. Es verdad, tengo una persona que me hace las cosas que yo no puedo hacer. Pero es que me tratan peor que a un niño, me dijo la pobre. Si no me dejan mover. Y lloraba contándomelo. Me siento más inútil que lo que soy. O sea, no Sí, solo las eso hay personas una- que están en una residencia. Fíjate. Hay También una pasa sesión que las- pensaba hablar de esto. Pero sí. En nuestro caso nos pasó algo parecido. Porque, claro, mi padre tiene 88 años y claro, pues mi hermano y yo, en afán de ayudarle, hasta que él nos dijo, mirad, en el momento en el que yo vea que yo no puedo hacer cosas,
yo ya tengo pensado mucho antes que vosotros qué es lo que puedo y lo que no puedo hacer, a quién puedo recurrir o qué soluciones puedo tomar en el momento en el que yo ya vea que no puedo. Pero hasta que yo no vea, mientras yo siga pudiendo, no me agobiéis. Es que fue el mensaje, tal cual. Oye, me parece un diálogo precioso porque, claro, de una persona que sabe lo que puede hacer, ¿no? Y es curioso eso. Me encanta lo que cuentas. Dejarme hacer lo Es que, puedo hacer. a ver, mi padre es una persona muy inteligente. Sí. También es verdad que yo siempre he pensado que vamos a tener una cabeza privilegiada. Y es mucho. Pues es que no, es eso, no son conversaciones que se suelen tener, No, claro. pero mi padre dijo, a ver, no me agobiéis. Pero claro, mi hermano y yo no hemos hablado con esto de él. Lo vemos que tiene, pues hombre, tengo 88 años, pues obviamente hay cosas que pues tiene menos movilidad, en fin, normal. Entonces, claro, mi hermano y yo, ¿y si se cae? ¿Y si pasa esto? ¿Y si tal? ¿Y si cual? Claro, le decía a mi padre, ¿y si no? O sea, y si me caigo? ¿Y si no me caigo? ¿Y si pasa esto? ¿Y si no pasa? Entonces, nos lo dijo, o sea, no me agobiéis, no intentéis organizarme la vida, porque es que yo voy a estar peor si me organizáis la vida que si no lo hacéis. Oye, Entonces, cuando yo vea que no puedo, entonces ya recurriré, ya pediré, ya solicitaré o ya buscaré la ayuda que sea que necesite. ¿y eso cambió vuestra relación con él? A ver, la relación con mi padre siempre ha sido muy buena, No digo que buenísima. no, buena, no lo digo por eso, sino simplemente de dejarle hacer, ¿no? A ver, yo me he relajado bastante. También es verdad que, a ver, mi hermano es abogado, yo soy psicóloga y sí que es verdad que no hago de psicóloga con mi padre, qué tontería, cosa más absurda, pero puede ser que por lo que he estudiado a lo largo de mi vida yo entienda mejor Claro. a la persona mayor que una persona que es abogada y que no ha estudiado psicología ni nada relacionado. Pero sí que es verdad que nos hemos relajado bastante los dos en el sentido en el que, bueno, Eso es lo que preguntaba. le hemos dicho lo que teníamos que decir, él nos ha dicho lo que tenía que decirnos, entonces ya es una cuestión de él, ¿no? Él es el que tiene que decidir y el que tiene que ver qué es lo que puede y no puede hacer, y si nos pide ayuda para algo, saber que él puede contar con nosotros, saber que nos tiene ahí, como de hecho nos tiene. Me parece que doy viudo hace 16 años, entonces, bueno, pues sabe que estamos ahí, tanto mi hermano como yo. Que a lo mejor para esta persona que comentas que no la dejan hacer nada, igual tiene que tener alguna conversación de esta con sus hijos, porque no son conversaciones que se suelen tener, porque generan cierta incomodidad, pero son necesarias y muy necesarias para las personas mayores, porque la persona joven, en el afán de ayudar, de que no le pase nada, muchas veces lo anula, Sí. no lo ayuda, le anula. Sí. Y eso va unido igual también a la dignidad, o sea, de que no me anules como persona, que yo quiero hacer cosas, que quiero existir, que quiero estar en el mundo. Volviendo al tema de la misma señora que yo hablaba antes, me dijo, me traen la comida hecha, o si no, la chica que tengo yo me hace la comida, pero cuando yo puedo gobernar mi cocina, me hago la comida que a mí me apetece. Mientras tanto, como forzada lo que me traen hecho. Pero hasta dónde, pobrecita, le crean un poquito de que en lugar de liberación es trastorno. No puede comer lo que ella quiere porque se lo traen hecho. Entonces no puede elegir. Es que tiene otro impacto adicional, el que estás diciendo, no le permite disfrutar de la vida. Ahí está. No, Eso tiene que pasar por una conversación. sí. Sí, si no, Eso no va a solucionarse porque sí. Mm, el problema es eso. se lo voy a proponer. ¿Por qué no le dices tú a las hijas mismas, hablas con ellas? Porque yo a las hijas no tengo, ni las conozco, ni tengo relación. Con ellas sí, hasta le he acompañado, porque a ella le apetece ir a misa, las hijas no les gusta porque por si acaso se cae. Entonces digo, tú no te preocupes que yo te acompaño hasta la casa.
y la acompaño hasta su casa, sé dónde vive, pero yo no tengo relación con los hijos. Tampoco es cuestión mía. Claro, pero igual que a mí me dijeron, cuando yo ya vea que no puedo, ya pediré algo, pues igual pasa por una conversación de esta señora bueno, pues que transmite a sus hijas que es consciente de que hay cosas que puede y que no puede hacer, que sabe que están ahí, que sabe que puede recurrir a ellas. Por ejemplo, las hijas, mi madre no es consciente de la edad que tiene, no sabe lo que puede hacer, y como no es consciente de la edad que tiene, se cree mucho más joven de lo que es y no se entera, y entonces que es un pensamiento habitual, súper habitual. Mira cómo se ríe Loli, ¿eh? Porque es una escena de la vida cotidiana del mayor. Total. Entonces, claro, tranquiliza bastante, ¿no? El saber que tu padre es consciente, o tu madre es consciente de la edad y de bueno, pues sus limitaciones, ¿no? Pues hombre, ¿te vas a subir una escalera a comer una bombilla? Pues no, a 90 años no te subes una escalera. De que intentas que alguien la cambie por ti. Pero es eso, o sea, los hijos muchas veces es eso, mi padre no se entera, no es consciente, el día menos pensado se va a caer, se va a ver la cabeza, porque no pide ayuda, porque... Y es que es eso, es que es así. Entonces, como es una escena muy cotidiana y es un pensamiento muy normal, el mayor tiene que hacer entender que sí es consciente y que sí puede hacer ciertas cosas. Y a las que no puedas, pedir ayuda. Pero que esto no es una conversación de un día, ¿eh? Que esto no se resuelve en un día. Hay que insistir, porque ha habido muchos momentos, en el caso de mi hermano y en mi caso, ha habido muchos momentos, muchos días, muchas conversaciones, hasta que finalmente, bueno, pues la cosa se ha normalizado en el sentido de tranquilizarnos todos. Pero, o sea, por eso no se suele abordar, porque es una conversación de muchísimos momentos y que genera un poco de intranquilidad, incomodidad, no es agradable. Hay muchos otros temas de conversación mucho más divertidos. Oye, fíjate, Ángela, que estamos hablando de una situación del mayor, pero pasa también con el niño. Porque el peligro del niño en el juego, digo, no hagas esto, no corras que te vas a caer, no hagas esto que... y entonces a veces le impiden al niño que desarrolle su capacidad de fantasía, de juego. Sí. Un poco parecido. Bueno, pero es que yo siempre he pensado que en algunos aspectos la persona mayor comparte algunos aspectos con los niños. O sea, yo siempre he dicho, si hablamos de niños, adultos y mayores, yo siempre he visto como vulnerables por distintos motivos, tanto al niño como al mayor. Al niño, pues porque no es autónomo y necesita una serie de cuidados, y al mayor, pues por la soledad o por otras características. Pero yo siempre, no sé, yo siempre he visto esa vulnerabilidad. Y en otro orden de cosas, pero sí que es verdad, al niño se le dice no corras porque te vas a caer, y al niño se le dice no hagas esto porque te vas a caer, porque no eres consciente, porque te vas a quemar si haces la comida o cualquier cosa, pero al fin y al cabo el mensaje, la esencia del mensaje es la misma. Pero por esas similitudes, sí, yo creo. Y claro, no menos cierto que toda ayuda innecesaria te limita. Muy bien dicho eso, sí. Tanto en los niños como en los mayores. La ayuda innecesaria. Necesaria te limita. Porque a ver, al niño hay que dejarle un poquito, hay que dejarle crecer. Sí. Sí. Es decir, pues si lo invitan a dormir a casa de un amigo, pues oye, pues no dormirá en tu casa y lo echarás mucho de menos, pero tienes que dejarle hacer cosas. Si se va de viaje de estudios con el colegio, pues también, pues tienes que dejarle. Porque es una cosa que hacen sus compañeros y que le viene bien. Evidentemente, si es una cosa peligrosa, pues no, claro, lógico. Claro. Pero, o sea, no puedes limitar porque entonces el niño no crece y no se hace adulto. La persona mayor ya es adulta, pero si lo limitas, no vive con dignidad lo que le queda de vida. Lo que decía Marta. Y sus capacidades se pueden ir deteriorando.
También. Si yo soy capaz de ir a la compra y traer una bolsita que pese poco con esto, pues estoy ejercitando mi musculatura, mi capacidad de cálculo de lo que vale, lo que no vale, tal. Si me limitan y me quedo en mi casa mirando la tele o mirando al techo, esas habilidades también las voy perdiendo. Me voy a mudar de sitio, pero podéis seguir hablando. Entonces yo creo que a los mayores les pasa igual, ¿no? A los niños les impide desarrollar ciertas cualidades y a los mayores les limitan las capacidades que ya tenían y que por esa forma de interferencia en su vida o de control o de impedirle que hagan aquello para lo que están capacitados todavía, que son muchas cosas, pues los están limitando y haciendo eso más inútiles cada vez. Es acelerar un proceso de, no sé, de limitación. A ver, un momento. Voy a poner los auriculares. Es que estaba en la sala donde solemos comer, y como hay personas que tienen clase a las 2, pues estaban entrando y había un poco de jaleo. Sí, vemos pasar de vez en cuando una sombra por ahí detrás. Sí. Pongo los auriculares. Sí, ya puedo escuchar mejor. Sí. Ya está. Decías, Loli, efectivamente. De hecho, se recomienda siempre a la persona mayor que lleve una vida activa a nivel mental, ¿no? De hacer cosas, de hacer sudokus, de leer, de mantener la cabeza activa, ¿no? Precisamente, pues para prevenir, ¿no?, el deterioro o ralentizarlo, lo que sea. Pero claro, el hecho, por ejemplo, que decías de ir a la compra no es solamente coger una bolsa, sino que la compra cuesta un dinero, tú das un dinero, te dan una vuelta, y es que saber que la vuelta es correcta. En fin, que hay una interacción en el día a día de muchísimas actividades que te permiten mantener despierta la cabeza, ¿no? Entonces, sí, pero vamos. Incluso relacionarte con gente. Cuando vas a la compra, ves que a una vecina te conoce, sobre todo en los lugares pequeños, que todo el mundo se conoce, ¿no? Pues ya saludas a esta por el camino, hablas con la cajera, te encuentras con la otra que salía. Quiero decir, y también te ayuda a la socialización, que tan necesaria es en esta edad, para evitar ese aislamiento y la soledad que tanto pesa. Sí, al fin y al cabo, sí, o sea, el tema de hoy, que es la comunicación, incluye todo, o sea, es una dimensión transversal al ser humano porque continuamente nos estamos comunicando, ya sea con el mensaje, con las expresiones, con el tono de voz, con el ritmo con el que yo hablo. Entonces, en esta conversación de esta señora que tiene que tener con sus hijos, es necesario, a ver, los hijos tienen que estar dispuestos a escuchar activamente, lógicamente, claro, pero también en el mensaje que ella dé puede expresar o puede de algún modo o sea, puede expresar cómo se siente. Yo creo que la clave es cómo se siente, porque muchas veces intentamos ayudar pero la otra persona no nos dice cómo está recibiendo esa ayuda, entonces yo no lo puedo saber. Si yo digo, oye, me estás agobiando, por favor, déjame respirar, o gracias por ayudarme, ¿no? Entonces, yo creo que la clave para esta persona es decir cómo se siente. Porque con la cabeza podemos decir muchas cosas. Hablar con el corazón ya es más difícil. Entonces, cuando a una persona le estás diciendo cómo te sientes, ya estás yendo más allá. Ya no es que yo comprenda lo que me estás diciendo o conozca el significado de las palabras, sino que aquí ya entran elementos de tipo emocional de alto nivel. Es decir, a ver, de algún modo, pero por eso digo que la conversación es incómoda, ¿no? Porque nos cuesta hablar de emociones, es una cosa que expresamos continuamente y luego nos cuesta hablar del tema. Porque, perdona, interrumpo. No, di. Respecto al mismo caso, ella como ya se siente que está como acorralada, entonces les ha hablado un poco nerviosa. ¿Cómo han reaccionado? Pues te vamos a llevar al psiquiatra porque tú estás mal, mamá, porque lo que queremos es ayudarte, porque dice, y me han mandado al psiquiatra, pero si yo
Sí, sí. Entonces la pobrecilla está un poco como que no, los hijos no comprenden que ella lo que quiere es realizar las pequeñas tareas a las que ella se siente útil. No lo han comprendido y quieren protegerla de que no le pase nada y si ella dice algo, pues es que estás mal de la cabeza. Pero la clave a lo mejor no es ponerse nerviosa, sino elegí un tiempo, aunque se tenga no 2 minutos, es una conversación larga, por lo tanto hay que elegir el momento. Es decir, ¿cuáles son las cosas que sus hijas piensan que no puede hacer? Pues es que no puedes limpiar la casa. ¿Por qué? Quítate a pensar eso. No puedes hacer la comida. Quítate a pensar eso. De algún modo, porque, a ver, igual son suposiciones, ¿no? Los hijos dicen, bueno, es que si hace la comida igual se le olvida que tiene la comida en el fuego y se le quema. O no. O es que no puede hacer la cama porque se va a tropezar y se va a caer. O es que no. O sea, es decir, ¿por qué pensáis que yo no puedo hacer estas cosas? ¿No? Oye, fíjate a ver, ¿qué dicen? Ahí hay otra cosa que tú señalas, ¿no? Que para escuchar, la verdad es que te tienes que poner en el lugar del otro. Para entenderlo, ¿no? ¿Qué te pasaría a ti si estuvieras ahí, ¿no? ¿Cómo lo sentirías? Y lo que cuenta Marta de esta mujer, los hijos no se ponen en el lugar de la madre, ¿no? Es una cosa que dice, bueno, la comprensión que hacen dice, bueno, tú estás mal de la cabeza. Y es una salida que es no ponerse en su propia situación, necesita un diálogo. Sí, total. Por eso es una conversación súper necesaria. Sí. Y además la empatía es la base de cualquier comunicación. Si no tienes empatía, no ni puedes escuchar ni puedes expresar. Pero entonces yo creo que es un poco esto, ¿no? O sea, ¿por qué piensas que no puedo limpiar la casa? ¿Por qué piensas que no puedo ir a la compra? ¿Por qué piensas que no puedo quedar con una amiga a tomar un café? ¿Por qué piensas que no puedo salir? ¿Por qué pensáis, no? Sí, también que entiendan cómo se sienten. Para esto, lógicamente, digo, no es un día ni es 2, son muchos días, muchos desencuentros, muchas conversaciones que no acaban todo lo bien que uno quisiera. No es fácil, no es nada fácil. Yeah. Ángela, yo es que creo que has dicho una cosa en la que yo creo firmemente. Vamos a ver, en las relaciones con las personas, pero sobre todo en las relaciones con las familiares, con los padres, con los hijos, tenemos que hablar más de sentimientos, porque lo contrario suena a reproche. Me explico. Las quejas que más escuchamos a diario, mi hijo no me llama, vive fuera, no me llama, no me visita, no se preocupa de mí, no me llama por teléfono. Pues el día que me llame me va a oír, porque no hay derecho que lleve sin llamarme, yo qué sé, 2 meses, 1 mes, 3 días, lo que sea, ¿no? Y yo siempre digo, vamos a ver, si tú llamas a tu hijo, te llama, le dices, ya está bien, que no te acuerdas de tu madre y tal, va a generar una tensión, él se va a poner a la defensiva y no va a haber un diálogo sensato. Entonces le dijo, hoy cuánto te echaba de menos. Muchos días me acuerdo de ti. Vamos, que pensaba llamarte porque tengo una necesidad de hablar contigo. O sea, si tú expresas sentimientos con esa actitud, un poco de humildad, trasladando, dejando ver que es una necesidad tuya, pero no imponiendo ni juzgando al que lo hace de otra manera, ¿no? Yo creo que eso facilita muchísimo la relación entre todas las personas, pero entre los padres y los hijos más. Porque el hijo lo puede estar haciendo mal, pero se siente agredido cuando tú le echas en cara lo mal que lo está haciendo. En cambio, se le dice, me he sentido mal, o me acuerdo mucho de ti, o necesitaba hablar contigo, alguna cosa de ese tipo, pues como que te abre su corazón y ya el tema de sentirse eso recriminado, pues se desvanece un poco. Aquí, cuando yo le digo a mi hijo, ya está bien, que hace 2 meses que no se nada de ti, le estoy hablando desde la cabeza. Si yo le digo, como te he echado de menos, cuánto me alegro de hablar contigo, estás hablando desde el corazón. Claro. Que es lo único que funciona en estos casos. ¿Cómo me siento? Quiero expresarte cómo estoy, nada más. Porque lo que están diciendo, lo que están haciendo las hijas de, mamá, es que no te aguantes, que estás todo el día rebelándote contra lo que tienes que hacer, estás fatal, te lleva al psiquiatra, eso parte de aquí, no parte de aquí. Claro. Mamá, estamos preocupados por ti, es que tenemos mucho miedo de que te pase algo. Es que, o sea, dicho de otra manera, mucho menos agresivo,
se percibe como que es el cariño la causa de lo que te están aconsejando, que estén equivocados, y no es el deseo de imponer, de manejarte o de dirigir tu vida, que es lo que muchos mayores perciben también. El problema es que si tus hijas te hablan con la cabeza, eso genera tensión, genera frustración, genera desconfianza, y tú al final acabas también hablando con la cabeza y al final no expresas cómo te sientes, que es la base. Claro. Entonces es eso, ¿no? Por eso hablaba siempre de la sintonía. O sea, si el otro no está en sintonía conmigo, tengo que intentar de alguna manera que esa sintonía se produzca. Porque es verdad, cuando alguien ya empieza a hablar con la cabeza, entonces todo cambia de sentido. O sea, cambia de dirección y pierde el sentido. Y el otro se pone a la defensiva también. Sí, lógico. Y entonces la posibilidad de diálogo es casi nula. Tú vas a defender lo que hace y yo voy a defender lo que yo considero, lo que yo hago, ¿no? Y entonces no hay manera de que haya un entendimiento. Sí, no, pues ya está bien, que hace 2 meses que no sé nada de ti, es que tengo trabajo, es que tengo una familia, es que te llamo y hago lo que pueda. Pero es que el hijo se puede sentir hasta agobiado de pensar, mi madre me está diciendo esto. Fíjate, en los documentos de la Conferencia Episcopal sobre el Apostolado del Mayor, es una palabra que sale continuamente, que es discernimiento. Entonces, discernir es entender qué es lo que está pasando, qué problema tengo, qué limitaciones, o sea, y es entender lo que necesita la persona mayor para sentirse bien y seguir desarrollando las capacidades que tiene, ¿no? O sea, y no las limitaciones. Pero es un problema que necesita entendimiento, sobre todo por el lado del más joven, ¿no? Y es decir, no quedarse en los hechos. Es peligroso que cojas un cuchillo para pelar las patatas. No sé cómo decir. Sí, está claro. También por parte del mayor, entender que va sufriendo limitaciones. Sí. Yo, por ejemplo, he dejado de conducir. Tengo una rodilla mal, mi coche no era automático y he dejado de conducir. Tengo que reconocer que en ese aspecto estoy limitada y quizá mi reflejo, mi comienzo de catarata. Hay una serie de factores que a mí me han dicho. Ya no es prudente que coges el coche y salgas a la carretera. Entonces uno tiene que tener el suficiente conocimiento de sí mismo y la suficiente humildad para reconocer qué cosas están cambiando en tu vida que no te las tienen que decir los demás. Que tú tienes que tienes que ver, que tienes que dejar de hacerlas. Creo que también por nuestra parte hace falta esa visión honesta de tu situación y de tus limitaciones. Sí, Sí. ¿Tú has tenido esa conversación con tus hijos, Loli, con respecto a lo de conducir? No, yo se lo trasladé. Se lo trasladé como una decisión tomada. Mira, he pensado esto, yo me veo limitada, he cogido el coche después de muchas operaciones de la rodilla, me falla al embragar, mi coche no era automático, y yo pienso que yo ya necesito un coche, lo voy a vender y voy a dejar de conducir. Ya está. O sea, yo se lo di como una cosa hecha. Y supongo que tus hijos lo cogieron, bueno, pues como una decisión que tomaste y que, bueno, pues que depende de... Y que encontraron razonable. Sí, ¿no? Sí. Razonable. Una mamá inteligente. Sí. Bueno, sí, yo creo que la conversación que tiene que tener esta señora con sus hijas pasa por todo esto, ¿no? No es solamente cómo me siento, sino... no sé, no conozco a la persona, por lo tanto no puedo saberlo, pero seguramente haya dejado de hacer cosas que antes hacía, pues porque se ve que tiene ciertas dificultades, cosa que también puede comentar, ¿no? Es decir, si yo soy consciente de que tengo estas dificultades y por tanto he dejado de hacer estas cosas, ¿por qué no confiáis en mí cuando os digo que sí puedo hacer otras? Claro. Sí, eso facilita, sí.
en otros momentos esta misma señora pues ha compartido también en el grupo lo feliz que se ha sentido de colaborar con sus hijas, con sus hijos, proporcionándoles el calzado, porque todos son de los que salen en las procesiones de Semana Santa, y cuando llega el momento pues se llegan los apuros, que le faltan calcetines, que le falta, y la abuela se preocupa de comprarles, de buscar, de procurarles todo a los nietos. Y lo feliz que se ha sentido, ha compartido en otros momentos, lo cual quiere decir que no está desinteresada de la familia, que es feliz con los hijos, con los nietos, pero claro, después en otros momentos pues ha compartido esto. Y te da pena porque lo que ella puede hacer, pues que la permitan, en cierto modo, como estamos viendo, que sería conveniente que ella también realice algunas tareas que puede, aunque sabemos que está controlada por las hijas, por una persona que la ponen, pero que no la hacen tanto, para que ella pueda disfrutar y sea feliz. Pero bueno, no sé. Si se da la oportunidad, se le puede Aquí hay una cosa importante. Es decir, esa persona expresa lo feliz que se siente cuando ayuda a sus nietos o cuando sus hijos no le dicen, mamá, no te ocupes de tus nietos porque no puedes. No, a ellos no le ponen ninguna pega. Pero no salgas a la calle porque te vas a caer. Si no puedo salir a la calle, ¿cómo me dejas a mi cuidado porque me puedo caer? ¿Cómo dejas a mi cuidado a un niño de cierta edad? O sea, que, claro, es que me da que pensar, porque digo, ¿qué hay detrás, ¿no? de todas estas conversaciones? A mí no se me ocurre dejar a mis hijos que tienen 5 y 8 años con mi padre que tiene 88 años, pero pues tiene sentido común, que muy poco está cansado, ¿no? Y además es que no es su madre soy yo, y su padre es mi marido. Él es el abuelo que disfruta de los nietos, que no los educa, porque no tiene por qué. ya educa a sus propios hijos. Entonces, si consideras que yo no soy capaz de hacer ciertas cosas, pues sin embargo, si consideras que soy capaz de ocuparme de un niño, ¿no? ¿En qué quedamos? No sé, yo creo que es una conversación que tiene muchísimos elementos, muchísimos factores, y que es una conversación muy emocional, donde tiene que haber sintonía, que no se puede preparar, porque las conversaciones siguen la dirección que siguen, y es que eso sí que es verdad que es absurdo preparar un guión, pero sí que podría tener en mente ciertos puntos que le gustaría tratar en esa conversación. Pues quiero tratar por qué razón me decís que no puedo hacer esto. Quiero deciros o transmitiros que si yo soy capaz de dejar de hacer cosas porque veo dificultades y que yo no puedo hacerlas, porque no confiáis cuando yo os digo que sí puedo hacer otras. ¿Cómo es que me decís que no puedo? Pero cuando yo me ocupo de los nietos, veis perfectamente que sí puedo, que disfruto con ellos, que les ayudo, entonces no... O sea, a ver qué dicen. Fíjate una cosa que es un poco trágica, ¿no? Porque conocemos, yo no sé, en mi caso conozco madres o abuelas que no les dejan ir a misa, pero las mandan a hacer la compra. Entonces, no sé, es una cosa que no están teniendo para nada en cuenta lo que le importa a la persona involucrada, ¿no? Porque dejan de venir a... Pues es que no... Sí. No es coherente. No es coherente, no, bueno, es salvaje. Pero pasa. Cuando el COVID, muchos mayores se vieron forzados a vivir encerrados por sus hijos, ¿sí? Que luego tampoco se prodigaban tanto en la ayuda que hubieran necesitado, ¿no? No vayas al grupo, no vayas a la misa, no vayas a tal, porque te vas a contagiar. Pues yo cuando estaba el COVID un poco pasado y empezamos a salir todos con cierta normalidad, ¿no? Muchos las enclaustraron y las tuvieron como cautivos, porque te vas a correr el riesgo y tal. Pero luego si necesitaba ir a la tienda, iba. Si necesitaba ir a otro sitio, iba. Pero no vaya a la iglesia ni vaya al grupo, que hay mucha gente que tal. Aprovecharon esa situación muchos también para tener a los padres controlados, desgraciadamente. Y encerrados en casa, ¿eh? Ya, pero es que a un animal lo puedes encerrar, a una persona no.
No, claro. No, yo me he visto paseando por mi terraza, que vivo en un ático, como un león enjaulado, me reía eso sola. Aquellos días que no podía salir a la calle para nada, y me daba vueltas y vueltas y vueltas paseando por la terraza, rezaba el rosario y volvía, entraba, salía, y me sentía así, como un león enjaulado totalmente. Pero un león no tienes una jaula, aunque solo sea por el peligro que encierra. Bien, Ya. pero una persona no. Una persona necesita... El ser humano es relacional. O sea, la necesidad que tiene el ser humano de relacionarse con los demás es algo, es de las mayores, de las características más destacables. O sea, el ser humano necesita comunicar, necesita relacionarse, necesita hacer cosas, necesita sentirse vivo. Pero todo esto pasa por tener una comunicación con las personas que no me dejan estar en el mundo, con las personas que no me dejan ser, que no me dejan salir, que no me dejan expresar. Por eso la comunicación es tan importante. Con empatía, intentando no juzgar, intentando dejar las emociones como frustración, irritabilidad fuera de la conversación, ¿no? Siempre desde el cariño, desde el acercamiento, desde el acompañamiento, desde la escucha y desde la emoción. Es que la cabeza transmite ideas, pero no transmite emociones. No, me fascina todo lo que ha salido de los aspectos que nos permiten entenderlo con más profundidad, porque sale de 2 o 3 casos prácticos que hemos comentado, ¿no? De experiencias que hemos tenido, ¿no? Fíjate lo de Marta, lo que dice Loli, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, muy bien. No sé, ¿qué? Por aquí. Yo pienso, Jaime, lo importante que son estas reuniones de vida ascendente. Estas personas que pueden desahogarse que con toda libertad, que ahí no sale lo que ellas dicen, cosas muy íntimas, que luego lo desplazan a un momento de compartir la comida, donde pasan, yo a veces puedo y otras veces no me quedo, pero generalmente este grupo de personas se quedan a compartir la comida. Hasta las 2:30, 3 de la tarde han sido felices, desde las 10:30. La reunión la tenemos a las 11:30, pero ya se llegan temprano, ya se saluda. Yo digo, qué felices que son este día, qué bueno la vida ascendente, ¿no? El grupo, los grupos, Fíjate. para fomentarlo. Sí, sí, sí. Es algo que me fascina de los grupos de vida ascendente, la fuerza que tienen y la importancia que tienen y el aprecio que les tiene la gente. Por esa manera de compartir de una manera confidencial, con amistad, sentirse queridos, y lo consigue, es bonito. Y valorados, Sí, y valorados. sí. Y para otros, para la sociedad, a veces para la familia, eres un trasto viejo ya. Es algo, si no a desechar, pues a no tener muy en cuenta, ¿no? En cambio, cuando vas al grupo, por esa amistad fraterna que tenemos, por esa acogida, por ese cariño, por ese compartir cosas de todos, allí se siente acogido, querido e importante. Allí no es un número, o no es el número este que ya cuenta menos en la familia que el abuelo que hay que tenerlo en el rincón, no. Tú cállate, tú qué sabes, tú ya eres muy antiguo, tú no sabes lo que dice, o tú, que se da muchas veces también en los que viven en familia, con los hijos, o cuando se reúnen, ¿no? En cambio, ahí se siente igual que todos, querido como todos, valorado como todos. Entonces yo creo que es un momento en que el alma se les tiene que esponjar, ¿no? Decir, bueno, este es mi sitio, aquí es donde me encuentro bien, aquí se me quiere, se me valora. Creo que ese trabajo del grupo, ese valor del grupo, es algo que hace muy felices a los mayores. Me está ocurriendo, se me está ocurriendo, estoy recordando a raíz de lo que comenta Marta de esta señora, me viene a la cabeza, en psicología siempre enseñamos unas habilidades básicas de comunicación que poner en marcha con los pacientes, pero realmente con cualquier persona, porque la comunicación no es solamente paciente-psicólogo, sino con las personas en general. Entonces, es el devolver el mensaje que te han lanzado
con tus palabras para que la persona que te está hablando comprenda, entienda que tú has comprendido lo que te ha dicho. O sea, por ejemplo, es que no puedes hacer la comida porque te vas a quemar, porque se te va a olvidar porque vas a la casa ardiendo, porque el fuego, porque el gas, porque... O sea, me estás diciendo que yo no soy capaz de tener en cuenta que tengo algo en el fuego y que esto funciona con gas y que el gas es peligroso, ¿no? O sea, me estás diciendo que yo tengo que ir al psiquiatra porque estoy inaguantable, porque me rebelo, porque quiero estar en el mundo, porque quiero hacer las cosas que puedo hacer. O sea, me estás diciendo o me estás dando a entender que no puedo salir a la compra porque me van a timar, porque me van a dar mal las vueltas, porque, o sea, que ya ya estoy suponiendo que el que tengo enfrente va a actuar de mala fe, porque se me engaña. Un poco, no sé, el devolver el mensaje con otras palabras para que las hijas entiendan, y pues, yo he dicho esto a mi madre y mi madre se ha enterado porque me está devolviendo lo mismo. Porque a lo mejor las hijas dicen, no, tienes que hacer esto, esto, esto y esto, y como eres una persona mayor, no tienes ni idea, y claro, y la madre se queda diciendo, bueno, déjame que me explique, ¿no? Al menos, o déjame que te diga algo, déjame. Yo creo que eso puede funcionar, pero no en este caso, en todos. Porque eso es importante. Cuando yo transmito algo a alguien, no es solamente lo que yo digo o cómo lo digo, sino que yo tengo que asegurarme de que la otra persona ha comprendido lo que yo estoy transmitiendo. Si la otra persona ya me lo devuelve, es una forma de yo estar seguro. Fíjate, es un tema que... A lo mejor eso disminuye un poco la ansiedad de las hijas o los nervios de las hijas. En la formación del animador es algo en lo que se insiste. Es una escucha asertiva. O sea, donde tú a veces repites lo que se te ha dicho, ¿no? Para reafirmarlo y demostrar que lo has entendido. Sí, sí. O sea, la base de la empatía además es esto. La empatía no es solamente transmitir un mensaje, sino la segunda parte es la persona ha entendido lo que le estoy transmitiendo. Porque si la persona no lo comprende, la comunicación se pierde. El encuentro con el otro no se produce. Y es que, de verdad, o sea, me encanta la expresión encuentro, porque todo el mundo habla del mensaje, del que dice, el que habla, el que comenta, el que recibe, tal, pero nadie habla de ese encuentro entre dos personas. Es que hay un encuentro real. Me encanta oírte. Nadie habla del encuentro. Digo, entonces, ¿para qué sirve la comunicación? Si yo no me encuentro con el otro, ¿qué me dices algo? ¿Qué estoy haciendo? No tiene sentido. O yo puedo hablar de las flores del campo, pero es que eso no es comunicarme. Bueno, ¿queréis comentar algo? Pues que ha sido una sesión muy bonita, con un diálogo muy interesante y que me ha permitido entender cosas que son muy sutiles. Y algo muy importante en la comunicación, que es respetar los turnos. Sí. Que cuando yo estoy hablando de algo y es algo que me está produciendo incomodidad y pues tiendo mucho a cortar a la persona como para tener razón. Si una persona puede tener razón o no, no en función de lo que interrumpa al otro, sino en función de los argumentos que dé. Entonces, para este tipo de situaciones, se hace una dinámica siempre en psicología, donde se lleva a una reunión, y esto puede pasar en las reuniones de vida ascendente o cualquier comunicación que tenga que comunicarme con algún grupo o lo que sea. Se lleva un objeto simbólico, que puede ser una moneda, una pelotita pequeña, una piedra, lo que sea, ¿vale? Y solamente puede hablar el que tenga en su mano ese objeto, de tal forma que si yo quiero expresar algo, hasta que yo yo dejo de expresar lo que quiero, dejo la moneda en el suelo y alguien la recoge. Hasta que yo no dejo la moneda en el suelo, es mi turno de palabra. Y yo, mientras yo tenga la moneda, yo puedo expresar lo que quiero, cómo me siento, cómo quiero que me entiendan, cómo quiero que me comprendan, cómo quiero que me consideren. Porque en esas conversaciones difíciles, creo que esto puede ayudar. Una idea bonita, sí. Me gusta. A mí también me gusta. Porque
si no tendemos a quitar la palabra al otro, Sí, sí. porque no está diciendo lo que yo quiero. Es que Está bien, esto, me al gusta. final uno habla, el otro interrumpe y habla más alto, el tercero interrumpe al segundo y habla más alto todavía. Al final todos acaban hablando al mismo tiempo y ahí ni hay entendimiento ni hay nada, porque es imposible atender a 3 personas a la vez. Entonces yo creo que en este tipo de situaciones en las que la comunicación no es fácil, porque vamos a tocar temas complicados, y sobre todo en temas de comunicaciones familiares, y claro, la confianza al final pues te lleva muchas veces a interrumpir o a hacer cosas pues que no están bien del todo, o que no están bien simplemente. Pues yo creo que lo del objeto simbólico puede ayudar, Sí. creo. ¿Eh? Muy Es bien. algo que, digamos, que podéis también comentar, si lo veis importante, a las personas que vayan a los grupos. Claro, está bien. No, porque eso es verdad. A veces hay muchas conversaciones cruzadas y es difícil la comunicación. Y de esta manera haces que hable uno. Ahí está. Sí, pero eso suele ser el papel del animador. Sí, El papel del animador es coordinar y controlar. Cuando alguien se está extendiendo mucho, pues cortarle con suavidad, que entre el otro no interrumpáis, no hagáis conversación en grupito, que nos queremos enterar todos, hacerlo por turnos. O sea, esa estrategia la suele utilizar el animador para que la comunicación sea entre todos y nadie monopolice o nadie interrumpa al otro, ¿no? Sí, claro. A eso tiene la contrapartida de que alguien puede monopolizar, efectivamente, ¿no? Cojo la moneda y no la suelto a tiros. Pero yo creo que en esos momentos, a ver, si la persona monopoliza una sesión, yo creo que es importante también, porque muchas veces la persona puede monopolizar una sesión porque se siente fatal y necesita urgentemente expresar lo que siente, y es una conversación que se alarga y por millones de razones. Ahí no es interrumpir en cuanto a que yo te quito la palabra, sino decirle, todos entendemos lo que te está pasando, y creo que las personas que estamos aquí te podemos ayudar, te podemos aconsejar, si te parece bien. No sé, hemos dado a entender que hay más personas que pueden también comentar, que pueden también aportar y que igual no es solamente hablar, sino también escuchar. Ya. Pero no suele darse. Hay mucho respeto. Cuando hay algún tema de interés, un tema que afecta mucho a algún miembro del grupo y se extiende, ahí hay un respeto absoluto. Yo me refiero a las personas que lo saben todo, que siempre quieren contestar las primeras, que ellas quieren dar su opinión enseguida. Ahí es donde tenemos que tener la habilidad de ir, pues, vamos, dejando que intervengan otros, o abortar los corrillos que en un grupo numeroso también se pueden dar. Esta Sí. habla con la de al lado y con el otro, interrumpe, y hay otro grupo. No. Esa es la dinámica que tenemos que nosotros controlar los animadores. Cuando hay una exposición larga de un tema importante que afecta a una persona, que tiene cierta gravedad, la verdad es que solemos escucharlo sin interrupciones de ningún tipo. Y el propio animador deja que esa persona acabe de decir lo que quiere decir. Me refiero a estas otras interrupciones, o por alguien que monopoliza, porque sabe de todo y opina siempre. No, pero a ver, parte de vuestra función yo creo que es un poco moderar, ¿no? Las intervenciones. Entonces, cuando uno modera, tiene que ser también directivo, porque si al final si modera de una manera tan laxa que al final todo se convierte en una conversación de dos en dos personas, pues al final no hay grupo. Claro, claro. Entonces, cuando uno modera o regula, tiene que ser tomar una actitud directiva de decir, bueno, pero claro, lógicamente dando espacio, como bien dices, a una persona que está comentando algo importante, que es, bueno, pues que le aflige o que le provoca un sufrimiento emocional, y que en ese momento pues hay un respeto absoluto por parte de los demás, Claro. que es lo que se espera, por otro lado, como adultos que son. Bueno, no sé. muy bien. Tenía un montón de cosas más preparadas, pero al final
tenía un guión, pero vamos, Oye, Hemos no para seguirlo, interrumpido un simplemente poco. por tener un esquema mínimo de cosas de las que quiero hablar. Mm, pero bueno, creo que la sesión, aunque no haya dicho todo lo que quería decir, pero ha sido bonita, porque ha sido muy experiencial también, ¿no? Pues de compartir experiencias que habéis vivido, de comentar experiencias que estáis viviendo en el momento, con algunas personas del grupo, y creo que en ese sentido pues ha sido, mm, creo que ayuda Sí, pues ayuda bueno, los que estáis aquí, los que vean la sesión que está grabada, que no se ha podido conectar por el motivo que sea. Y la próxima prometemos hablar menos para que tú puedas desarrollar el eso guión. pensaba yo. No, pero si me parece perfecto. No te preocupes. O sea, lo dije al principio, yo no quiero que esto se convierta en una clase, ya doy muchas clases a los alumnos y no quiero que esto sea algo similar. Entonces, a mí me parece perfecto, de verdad, que habléis, que compartáis, que reflexionemos juntos, que demos, no sé, me parece mucho más enriquecedor, porque al final, si no, me siento como una profesora otra vez, y francamente, Es que no, no eres. sí, claro. pero no en este momento. No, pero Ángela, En este momento soy una persona, uno más. Yo os puedo aportar alguna experiencia o algún comentario a nivel teórico, pero me parece mucho más bonito que participéis también todos. sí, es importante aquí que nos conozcamos mutuamente porque para mí el objetivo era verificar, no sé, que nuestra manera de ver las cosas está muy en línea con un tratamiento, no está en contradicción con un tratamiento o una consideración más académica y profesional, ¿no? Y entonces veo que ya desde que propusiste el temario de las sesiones, pues dije, es perfecto para vida ascendente. O sea, y siempre he Sí. tenido esa sensación de que estamos muy en línea, ¿no? Ahora, de todos modos, Ángela, quizás sería bueno, si te parece y tienes preparado un guión, es que hablemos nosotros menos, no lo sé, ¿eh? Claro. Ya, ¿no? No, o sea, a mí me da igual. Lo que pasa es que también entiendo si una persona, por lo que sea, pues tiene necesidad de comentar algo, pues que se sienta libre de comentarlo. O sea, no creo o sea, lo que no quiero es que el hecho de tener un guión, alguien piense, no voy a interrumpir, porque tiene que cumplir el guión. No, porque por ejemplo, a mí esto que ha comentado Marta de esta señora que tiene el conflicto este con sus hijas, me parece importante. A mí también. Si se le puede ayudar desde un punto de vista psicológico o dar alguna técnica, como las cosas que hemos hablado, pues si no se cumple el guión al pie de la letra o se queda algo en el tintero, no sé, tampoco, a lo mejor no es tan relevante. O sea, yo puedo cumplir el guión, me parece estupendo, pero no quiero que eso implique que alguien no se atreva a preguntar algo. Sí, pero si ves que se nos quedan cosas fundamentales en el tintero o conceptos que deberíamos conocer, eso es lo que me preocupa. Me ha encantado la reunión de hoy. Hemos hablado y yo he visto, no sé, cosas que no había visto, muy sutiles y más profundas, ¿no? Pero lo que sí que quiero, si tú ves que algo que deberíamos conocer y no lo hemos tratado porque lo ignoramos, sería importante, ¿no? Que dejarte que llegue No, o sea, no es que, a ver, todo. no es que me haya dejado cosas como tal, algunos contenidos los he reducido. Sí. O sea, iba a hablar a lo mejor más pues de lenguaje no verbal, o a lo mejor iba a hablar más de la reformulación, ¿no? Que es resumir lo que he escuchado para que la persona que me dice algo entienda que yo he comprendido el mensaje. Lo he reducido, pero no lo he omitido. Ya. Me tranquiliza, ¿Cómo? que me tranquiliza. No, dejar algo fuera no, porque considero, o sea, es 1 hora y media, tampoco da tiempo o sea, en 1 hora y media tampoco puedes contar muchísimas cosas, ¿no? Da tiempo a lo que da. Entonces, pensaba quizá ampliar más la parte de esas habilidades comunicativas
que utilizamos en psicología. Lo que pasa es que las que pueden valer para la vida diaria y para comunicarnos con las personas de nuestro entorno, sí lo he comentado. Sí. Hay otras que son específicas en un contexto clínico, pues que tampoco viene al caso. Pero esa validación, esa dignidad de la persona cuando se siente escuchada, cuando escuchamos, acompañamos, evitamos la soledad, la frustración, la desesperanza, el miedo, todas esas cosas se han comentado. Creo, desde mi punto de vista. Sí, no, sí, estoy encantado, ¿eh? Sí. Lo único es eso, que es una cosa que no es que la sienta, digo, la única cosa, si ves que se ha quedado un concepto que deberíamos conocer y no lo hemos tratado, pues que bueno, que sería bueno hacerle un hueco. No, el concepto está. A lo mejor yo me iba a extender más, o iba a poner más ejemplos, pero el concepto está y creo que se ha entendido, ¿no? Cuando hablo de hablar con la cabeza, hablar con el corazón, de hablar con la cabeza no expresa realmente, no llega a la situación que realmente quiero expresar, que tengo que abrirme, de lo que cuesta hacer esto, de todo eso sí se ha hablado. Vale.